Duelistas, como sabrán, la anterior semana subí el video, el juego de Yu-Gi-Oh no está muerto. Pues bien, esta es la segunda parte de ese video. Cabe aclarar que el anterior video fue para la gente random de internet, para los que no saben qué sucedió con este juego. Pero este video ya va dirigido a los fans del juego. Bien, explicado eso, empecemos. Como ya lo había dicho anteriormente, el juego no desapareció, simplemente evolucionó. Aunque sí tengo que decir algo que le va a molestar a muchas personas, pero debo de ser sincero, y es que el juego, sí, casi muere, pero no lo hizo. Tal vez esté exagerando, pero lo que sí fue una temporada de locos. Esto debido a que salió un tipo de carta en el juego que dividió a los jugadores. Literalmente, odiado por muchos, querido por otros. Los péndulos. Y sí, esta mecánica de invocación fue una mala decisión que tomó Konami. Haber creado cartas inmortales sin restricción capaces de regresar una y otra vez al campo. Pero se dieron cuenta de su error y lograron arreglarlos, luego de modificar las reglas 2 veces. De hecho, los Link, estas cartas azules con flechas, fueron creadas para detener a los péndulos, pues a Konami se le había salido de las manos estas cartas, tanto que en esa época tuvieron que crear una banlist de emergencia para poder frenar al deck péndulo que dominaba esa temporada. Sí, el juego hasta los XYZ había logrado buenas críticas y los jugadores se estaban acostumbrando a este método de invocación y de hecho se volvió el favorito de muchas personas. Pero los péndulos solo crearon problemas y dividieron a los jugadores, pero hubo más personas que odiaban que aceptaban esta invocación. De hecho, se dice que incluso Konami cambió la siguiente invocación para poder detenerlos, pues dicen las malas lenguas en esa época en el internet que incluso tenían planeado crear cartas híbridas entre magias y trampas o trampas con monstruos. Ojo, esto no está confirmado ni es nada oficial, solo era un chisme que había en el internet en el 2015, pero claro, posiblemente era una burla a los péndulos. Lo que sí pasó es que Konami tuvo que crear un método de invocación que pudiera frenar a los péndulos. Es decir, descartar ideas para crear una idea donde tenga que detener estas cartas en el juego. Ahora, otra cosa que también sucedió en esos años es que muchos jugadores dejaron el juego, desde el jugador meta hasta el jugador FOM. De hecho, yo fui uno de esos que dejó el juego durante esos años, pero sí estuve cuando salió la lista de emergencia para frenar el infame deck de Pepe. Y vi como muchos duelistas habían gastado hasta $500 armando el deck para que a la siguiente semana lo prohíban. Y vi como esos duelistas se enojaron con Konami y decidieron dejarlo, aunque hubo otros duelistas después que sí regresaron. Los que estuvieron en esos años no me van a dejar mentir, esa temporada del deck Pepe fue todo una locura. De hecho, es un capítulo negro en la historia del juego de Yu-Gi-Oh! Ahora, ojo, jugadores que odian a los péndulos, sí deben de aceptar que el juego antes tampoco fue fácil ni barato. Ya tengo un video dedicado a ese tema, así que no me voy a expandir mucho en eso. Lo que sí les digo es que en los principios del juego habían 1000 cartas, pero solo ganaba un deck de 40 cartas, el famoso del caos. Y si no jugaron en el 2002 ni en el 2005, entonces no tienen derecho a decir que el juego antes era mejor, porque si no jugaste los duelos oficiales, entonces no sabes lo difícil y desesperante que era esa temporada también. Les explico, este deck caos es lo que hace cualquier deck hoy en día, no dejarte jugar. Verán, en pantalla les estoy dejando el deck que dominó el juego por 5 años seguidos. Y si se dan cuenta, tiene cartas prohibidas y cartas que alguna vez estuvieron prohibidas. ¿Y cuál era la estrategia? Muy fácil, quitarte cartas de la mano. No te dejaba robar cartas y claro, destruirte cartas trampas o colocadas en el campo. Pero si eso no era suficiente, muy simple, el dragón emperador del caos destruía toda tu mano y campo y te hacía daño por eso. O el soldado del brillo negro enviado del principio, que podía atacarte 2 veces con un ataque de 3000. Y claro, tú sin cartas para defenderte. ¿Les recuerda algo? Pues sí, el juego ya empezó rudo desde un inicio. Los jugadores sabían cuáles eran las cartas más fuertes y siempre las llevaban en su deck. Tú hoy en día llevas obligado una Ash o Impermanence, pues en esa época era obligado llevar un Delinquent Duo o Centinela Enérgico, incluso el Raigeki o Darkhold, 2 de las 12 cartas mágicas legendarias. O actualmente tú tienes un monstruo que niega magias y trampas o uno que no puede ser destruido en batalla o inafectado, pues en esa época tenías a Breaker el guerrero mágico y al dragón del caos o al soldado del brillo negro.
Sí, no son los mismos efectos que tenemos hoy en día, pero así como te molestan estas cartas, pues en esa época estas cartas eran las que molestaban. Y tenías que ver la manera de cómo deshacerte de ellos. ¿Y quieren que les diga algo? Casi todos aquellos que dicen que antes era mejor y que el juego murió, son aquellos que nunca jugaron competitivo y solo usaban cartas piratas y jugaban con sus amigos en la escuela, sin conocer las reglas oficiales. Es decir, la mayoría son fans nostálgicos. Pero sí tienen razón en algo, y es que el juego era lento y la gente se podía divertir antes de perder, ya que antes de que tu oponente tenga su estrategia lista, tú podías defenderte y armar también la tuya. A diferencia de hoy en día, en donde si no tienes Huntress o Kaijus es difícil pasar el campo del oponente, pues hoy en día hay tantas interrupciones que no basta solo frenar una carta, necesitas realmente frenar hasta 3 cartas para poder detener a tu oponente. Y claro, usar hoy en día un soldado del brillo negro pues ya no es suficiente para vencer a tu oponente. Ahora, con todo esto que les he contado, si se dan cuenta, el juego no cambió, simplemente evolucionó. Ya desde antes, el que tenía dinero podía tener cartas fuertes y ganar torneos. ¿Ustedes creen que el plumero era gratis antes y que costaba $1? No me hagan reír, Shaoran. El plumero solo lo tenían los duelistas que habían pagado una fuerte cantidad por él, pues era una carta promocional, al igual que el dragón del caos. Así es, Yugi del Bigotes, cartas como el plumero o el dragón del caos eran tan difíciles de encontrar y a su vez caras para niños. Es decir, muchos de los que están viendo este video, claro, ahora tienen 30 años y pueden pagar por ellas, pero en esa época, pues complicado de tenerlas. En pocas palabras, el juego solo cambió de cartas, de ahí en más sigue siendo como el principio, cartas fuertes y caras que no todos pueden tener y que las que tienen ganan torneos y no te dejan jugar. Sí, antes solo había un deck que ganaba, hoy en día por lo menos existen 3 o 4 decks que no te dejan jugar. ¿Y es algo? Sí, lo es. Duelistas, el juego nunca murió y no va a morir, porque Konami sabe cómo adaptarse a cada año. Claro, tiene trompiezos, péndulos, pero sabe lo que los jugadores quieren: nostalgia, cartón nuevo, diseños llamativos y constante cambio. Y sí, tal vez uno que otro duelista lo haya dejado, pero así como hay personas que lo dejan, hay nuevos que llegan. Así que solo disfruta de él, y si te gusta como era al inicio, pues hay el formato WOD. Si te gusta como era antes de la llegada de los péndulos, pues hay el formato Edison o Tengu. Si sientes que el juego es muy lento en esa época, pues actualmente tienes el formato avanzado, donde cada día salen nuevas cartas y nuevos decks con diferentes diseños y estrategias. Y claro, cartón nuevo para nuestra colección. Así que en vez de estar peleando diciendo qué formato era mejor concentrémonos en lo bueno que este juego tiene para darnos. Y claro, si hay algo que no está bien, hay que decírselo y hacerlo saber a Konami. Que nos escuche, pues aquel que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Pero bueno, duelistas, hasta aquí este video. Espero realmente que te haya encantado, y si fue así, déjame tu like y tu comentario. De igual manera, si crees que me confundí en algo o no dije algo correctamente, pues también házmelo saber aquí en los comentarios. Bien, yo me despido. Mi nombre es Shaoran y los estoy viendo en el siguiente video. Hasta entonces, sayonara. ¿Y tú? ¿Has sentido el corazón de las cartas?